Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a trabajar en este marco los aspectos que inciden en el sector agua potable y saneamiento, los desafíos y oportunidades, viendo la seguridad desde el marco de la seguridad hídrica y enlazándolo con todos estos elementos que giran alrededor de la gestión de los recursos hídricos. Como primera aproximación, vamos a presentar los aspectos generales de la gestión integrada de los recursos hídricos y me atreví a ponerle doble sigla a la seguridad hídrica porque definitivamente es un término que cobra más fuerza a nivel mundial y vamos a ver algunas énfasis en los países en este respecto. Y todo enlazado, por supuesto, con el tema central que nos lleva, que son las sequías. Vamos a hablar de algunos aspectos hidrológicos, la protección y gestión de fuentes superficiales y subterráneas, y después las incidencias en el sector agua potable y saneamiento. En la gestión integrada de los recursos hídricos vamos siempre hablando de todo lo que es los aspectos de sequía y seguridad hídrica, y toda enmarcada sobre los aspectos de la gestión integrada de los recursos hídricos y las presas de agua potable y aquellas políticas sin arrepentimiento que son de alguna manera una salida bien interesante para tratar los aspectos de cambio y variabilidad climática. En primer momento, cuando se planteaban aspectos de seguridad hídrica, se pensó, fueron evolucionando estos conceptos que colirían con lo que se llamaba gestión integrada de los recursos hídricos. Luego la reflexión fue que al contrario, son conceptos completamente complementarios. La seguridad hídrica se viabiliza la concepción de con un fuerte énfasis en todo lo que tiene que ver con gobernanza y que debe estar acompañada del triálogo, digamos un triálogo de lo que es ciencia, política y sociedad. Esos nexos e interfaces que llevan a este triálogo ciencia, política y sociedad se apoyan a su vez en diferentes elementos claves como es la socialización del conocimiento, la ecopolítica. Siempre decimos, bueno, la culpa es de los políticos, porque la culpa es de los políticos, pero de alguna manera no enseñamos, no damos, no transmitimos esa información a la parte política y entonces ahora se desarrolla toda una ciencia que se enmarca en enseñar, dar, conocer y sensibilizar a la parte política sobre la toma de importantes decisiones. También el empoderamiento de los sectores y los diferentes actores y su corresponsabilidad con los servicios con los que están involucrados. Esto es importantísimo en todo este énfasis de la seguridad hídrica. Definitivamente también la estructura institucional y legal adecuada, ¿verdad?, va a ayudar a que básicamente estos conceptos sean viables. En el sector agua potable y saneamiento, dos cosas que son importantísimas en toda esta parte de lo que es la viabilidad legal, es precisamente cosas muy puntuales, contratos, empresa-usuario, leyes y todo lo que tenga que ver con una normativa institucional y legal para poder llevar a cabo estos aspectos. Entonces, bajo este marco, ya podemos entonces introducir los elementos que implican la seguridad hídrica. La seguridad hídrica, primero, implica la provisión de agua potable de buena calidad y cantidad. Estos son aspectos, digamos, que atañen al área ingenieril propiamente dicha, la parte municipal, estructuras, infraestructuras adecuadas, pero que son los primeros elementos. Los otros son relativos a la distribución del servicio, distribución que sea confiable. Confiable, digamos, en dos aspectos. Una es la continuidad del servicio y la otra es cuando lo requiramos. Por ejemplo, un aspecto de confiabilidad que a veces no se toma muy en cuenta es precisamente cuando tenemos grandes incendios. Tenemos que tener el agua disponible para apagar esos incendios y básicamente cuando no lo tenemos, el seguro paga el incendio, pero luego se va contra la empresa hidrológica que no, en un momento no pudo dar, si no lo pudo dar, el servicio adecuado. Entonces este aspecto es fundamental. Otro aspecto que después de los sucesos de las Torres Gemelas se desarrolló mucho en el sector es la seguridad contra amenazas terroristas, ¿verdad? Y en muchos sectores la seguridad contra el vandalismo. Esto al sector, digamos, a algunos sectores como Castreses es un elemento directo, pero es muy interesante porque le da viabilidad, repito, al concepto de seguridad, de gestión integrada de recursos hídricos.
Definitivamente la seguridad ambiental que se expresa en que conceptos contra la protección contra eventos extremos, ¿verdad? Que tendríamos crecidas, inundaciones y sequías que son directos, ¿verdad? La protección de la calidad del recurso en ríos, estuarios y acuíferos es importantísima también, y la resolución de conflictos entra también dentro de los problemas de seguridad hídrica, resolución de conflictos entre los usuarios y entre algo que es muy importante, costos razonables en el servicio. Aquí hay dos elementos. El agua se comporta como la luz, una dualidad onda-partícula. Así es el agua. El agua tiene una dualidad porque es un recurso indispensable. No se le puede negar a la gente el recurso agua, pero definitivamente, y es reconocido por el mundo entero, que el agua es un bien normal y sujeto a las leyes de mercado que rigen a los bienes normales. Ya la doctora Marisabel Rojas habló un poquito de los tipos de sequía. Bueno, tenemos la sequía meteorológica, la sequía agrícola, la sequía hidrológica, todas se van dando en cuanto a la intensidad y la duración de la misma sequía. La combinación precisamente de sequías intensas y de alta duración va a desencadenar también sequías socioeconómicas, que crea impactos económicos y sociales, y quizá de alguna manera la gestión de servicios de agua va precisamente con mucho énfasis en esto. Sin embargo, es bueno tomar en consideración que la sequía, los déficits, por ejemplo, pluviométricos y todo este tipo de sequías meteorológicas pueden entrar dentro de la mitigación de los gases de efecto invernadero cuando se detectan, ¿verdad? Favorecer la infiltración en las cuencas, facilitar la permeabilidad. Ahora se habla de sistemas de drenaje urbano sostenible. Drenaje urbano que trabaja dos conceptos fundamentales. El primer concepto es trabajar con la posibilidad de que haya infiltración dentro de la misma ciudad y también que haya un tratamiento de esas aguas precisamente, y otros aspectos que vamos a tocar que tangencialmente, pero sí los nombraremos, aquellos referidos a la siembra y cosecha de agua. En cuanto a los sistemas socioeconómicos, pues por supuesto vamos a trabajar con sistemas resilientes, ¿verdad? Un sistema, siempre nos preguntan, ¿qué es un concepto de un sistema resiliente? Acordemos a aquellos que jugamos como niños con un porfiado, que era un juguete, que usted le daba para acá y se venía para allá, le daba para acá y siempre llegaba a la posición. Un sistema resiliente es algo como eso, un sistema que de alguna manera puede reponerse a situaciones de estrés de una manera eficaz y eficiente. Eso lo podemos entender así. Y bueno, también gestión y uso eficiente del agua, definitivamente en la sequía nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Y gestión de la calidad de agua, gobernanza. Sin gobernanza, por supuesto, vamos a tener graves problemas de gestión, y los inherentes, como repito, también en este caso a cosecha de agua. La gestión eficiente es un concepto de calidad integral en la empresa. Quizás nosotros en el CIDIAT de la Universidad de los Andes tenemos un posgrado que es gestión del sistema de abastecimiento de agua, y la filosofía de ese posgrado se basa en estas premisas. La empresa debe ser capaz de captar y potabilizar y distribuir suficientes volúmenes de agua. Eso quiere decir que la empresa debe asegurar el aspecto cantidad. Esa agua debe darse con las normas y estándares de potabilidad. Eso es el concepto de calidad. El agua debe ser suministrada a la población sin interrupciones, a una presión adecuada, es el concepto de continuidad, ¿verdad? El personal de la empresa debe ser capaz de solucionar tiempos razonables y dar el agua cuando se necesita, el concepto de confiabilidad y a los menores costos posibles. Esto es muy importante, entonces son la filosofía que rige las empresas del sector. En los aspectos hidrológicos vamos a hablar cómo afecta la sequía a una curva de duración de caudales, el uso de modelos hidrológicos para mejorar la percepción de esta sequía y los esquemas de prestación e influencia en los costos. Vamos a hablar un poquito de esto. Lo primero que vemos es que precisamente hay una curva famosa que utilizamos cuando se trata de fuentes y tomas superficiales, es que es la famosa curva de duración de caudales. Esto me dice cuándo es la probabilidad de tener un gasto determinado en el río, de exceder ese gasto en un momento determinado.
Para el sector agua potable estamos hablando de entre 90 y 95%, ¿verdad? Es una probabilidad alta y básicamente para el sector riego, podríamos estar hablando del 80% y tenemos, pues generalmente observamos también el caudal mediano, cómo estaría con el medio, que nos da más o menos cómo se comporta esa distribución probabilística. Lo que quiero resaltar aquí es que el efecto del cambio climático y la variabilidad quizás nos afecte esas colas, los máximos y los mínimos. Y lo que en este momento nos preocupa precisamente son esos mínimos que pudieran pasar. ¿Cómo enfocar esto? Esto lo podemos enfocar con modelos hidrológicos y aquí le hago la propaganda de un modelo que de alguna manera es un tren que Latinoamérica y el Caribe se va a montar en un determinado momento. Son los modelos hidrológicos distribuidos y en este caso Hidrobit. Hidrobit es una experiencia bien interesante. Una de las grandes críticas que le hacíamos a los modelos distribuidos era que no teníamos suficiente información, requerían de mucha información espacial, pues Hidrobit ya nos resuelve este problema. Hay una base de datos de toda la América Latina. Este es un ejemplo para la cuenca del Chama, donde definimos, y lo que ven en rosadito, anaranjadito, es precisamente el sector del Vigía. No quise poner más transparencia por ella, pero podemos utilizar todas esas herramientas de Google para poder ver esos mapas con mayor detalle. ¿Ok? Entonces, ahí está un commit, que es una declaración única de la base de datos para una cuenca. Entonces, podemos resolver el problema hidrológico con muchos modelos, pero en este caso, Hidrobit nos puede dar una solución. En cuanto a la simulación del impacto, fíjense, aquí tenemos dos ejemplos, donde aumentamos la temperatura y la precipitación, son eventos de máxima, y podemos disminuir la precipitación y aumentar la temperatura, que es el caso que nos preocupa, que es el caso de sequías. Aquí podemos, si lográsemos de alguna manera, que esa es la gran pensada de la época, cómo disminuir la incertidumbre para estas estimaciones, podríamos llegar a incluso definir cambios en los periodos de retorno y también cambios definitivamente que a la gente que nos acompaña en la parte económica podríamos ver esos impactos económicos directos observando este tipo de curvas, ¿ok? Otra cosa que siempre es interesante en el sector es precisamente los costos, los acarreos. El traer el agua desde la fuente tiene unos costos altísimos. La provisión del agua en barrios en Venezuela, por ejemplo en Barquisimeto, hace como 10 años atrás, estimábamos que básicamente nos costaba llevarle el agua a la gente entre 3 a 5 dólares el metro cúbico. Eso es real. Cuando el estándar de costos en Latinoamérica debería ser un metro cúbico por segundo, un metro cúbico, dólar por metro cúbico. Fíjense que estos costos de acarreo son altísimos y eso quiere decir que cuando tenemos acciones reactivas contra la sequía, prácticamente estos costos van a ser muy altos y se reflejan en las estadísticas mundiales, en África, en China, en Latinoamérica, los altos costos. Quizá en una empresa hidrológica X, quizá una vez analizando esos valores, el 70% de los costos operativos de la empresa solo se la llevaba el llevar acarreo a las comunidades. Entonces, esto tiene que ver. Entonces, vamos a dar prevalencia precisamente a las redes como sistema de distribución de agua. Entonces, cuando nos agarra un fenómeno de sequías intensas, el acarreo va a tener unos costos muy altos que nos va a atacar, que van a incidir pues, en los generales. Para enfocar este tipo de acciones, ya hemos hablado un poquito de esto, de las acciones no regret, sin regret, o sin arrepentimiento frente al cambio climático. Es un concepto que ha cobrado mucha fuerza. Hallegate, del Banco Mundial, que trabaja también en Meteo Francia, en 2009, definió esta parte conceptual, la CEPAL lo realza, y una medida no regreto, sin arrepentimiento, se define es como una mega medida. Es decir, la decisión de efectuarla no ocasiona daño o bien si el riesgo para el cual se prediseña no se manifiesta. Esto quiere decir que una acción sin regreto es como una vacuna polivalente, la noción de vacuna o la noción de un seguro. Usted se paga un seguro, pero la idea es no usarlo, pero la medida es más o menos esta. Y les doy las referencias que van a tener abajo por si alguien quiere ahondar en este aspecto. Para nosotros, en el desafío para la gestión de sequías en el sector agua, ¿verdad?, es precisamente la medición de variables y las medidas sin arrepentimiento es precisamente la medición de variables fundamentales, buscar redundancias, proteger fuentes, sembrar agua, cosechar agua, y para el servicio
crear sistemas resilientes para definir esquemas de prestación, reducir consumos, disminuir pérdidas, hacer sistemas de tratamiento de aguas, como ya lo dije, y favorecer definitivamente el reuso del agua. Todo esto dentro de un marco de socialización del conocimiento para garantizar el empoderamiento de los usuarios y la sostenibilidad de estos procesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué experiencia hemos tenido en esto? Precisamente vamos a hablar un poquito de proteger acuíferos, gestionar acuíferos sobreexplotados, porque de alguna manera cuando tenemos sequías, una de las cosas que hablamos en seguridad hídrica, oye, vamos a ver los acuíferos, pero ¿qué hacemos si los acuíferos ya los tenemos sobreexplotados o no los protegimos o tenemos mala calidad del agua? Esto es un aspecto muy importante. Entonces vamos a ver un poquito también cómo protegemos la calidad de fuente. Esto no lo vamos a ver en este foro, pero está prometido que para el primer trimestre del 2019 también vamos a trabajar los aspectos de calidad de fuentes. Por ejemplo, los periodos de Dale. Ok, disculpen que se nos había estaba fuera de línea, ya entré en línea nuevamente. Y básicamente una de las cosas que queremos hacer para proteger el agua subterránea es establecer reglamentación para una cosa que llamamos los perímetros de protección del agua subterránea. Esto bajo un concepto de vulnerabilidad intrínseca. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que prácticamente no miramos al contaminante, sino las capacidades del acuífero de protegerse contra un evento contaminante. Así definimos, ¿verdad? Diferentes perímetros a 200 metros, a 50 días, a 10 años, para decir que el acuífero podemos actuar sobre un pozo si tenemos un evento contaminante. Precisamente en el Vigía tenemos básicamente hicimos una experiencia en Mérida, Venezuela, y vamos a presentarles un ejercicio de este tipo cuando protegemos un acuífero, cuáles serían los perímetros de protección. Este es un ejemplo de un refinamiento que hicimos en un modelo hidrogeológico para determinación de perímetros. En amarillo se puede ver cómo era un modelo, digamos, un acuífero libre y cómo sería un modelo, un acuífero semiconfinado. Este es un refinamiento numérico que propusimos en una tesis, en mi tesis doctoral. Prácticamente ese es parte de ese refinamiento numérico, pero que nos ayuda mucho a saber cómo es prácticamente esa dinámica río-acuífero. En este caso se trata del río, el acuífero del Vigía, y el que tenemos a la izquierda es el acuífero, es el río Chama. Otro aspecto que hemos abordado precisamente es eso, el problema de los acuíferos sobreexplotados. Bueno, hay una publicación que acabamos de hacer precisamente hacia la gestión sustentable del agua para la agricultura, una experiencia que tenemos ya en ese acuífero de más de 40 años. Llegué ya muy joven, digamos, a esto, ya tengo 20 años con esta gente y sin embargo hemos tenido unas muy gratas experiencias. Primero porque encontramos en el semiárido de Venezuela un acuífero que se daba ya desahuciado, se daba muerto, era el acuífero del Valle de Quibor, es una zona de alguna manera con un estrés hídrico importante, es una zona del semiárido de Venezuela, y prácticamente aquí lo vemos, hemos hecho análisis estructurales, ven un mapa ya del sistema de fallas que atraviesa y define el acuífero, ¿verdad? Y tenemos aquí presentándoles un modelo digital de terreno, que este acuífero, fíjense cómo se ve, si le quitamos el terreno, sería el acuífero que tendríamos. Hemos hecho también modelos digitales de topo de roca, y las características de un acuífero sobreexplotado son generalmente dos. Una disminución dramática de niveles y la otra una disminución de calidad de agua. Acá vemos en azul marino prácticamente cómo fue el acuífero evolucionando a tener degradación en su calidad de agua. Esto nos llevó, los mismos productores nos llamaron a hacer un esquema de gestión en el cual definimos zonas de tipo semáforo de explotación en el acuífero.
Esas zonas, luego de 10 años, la evaluamos. Evaluamos cómo estaba, de alguna manera, comportándose ese acuífero después de un esquema de gestión. En este caso, dijimos, la pegamos, en el sentido de que había autorregulación de los productores y medimos el impacto de esos esquemas de gestión, logramos estabilizar niveles y logramos estabilizar conductividades y calidades de agua. Eso para nosotros fue muy satisfactorio porque básicamente demostramos que esquemas de gestión concertados con los productores, en este caso con todos los actores, pudo llevar a parar ese esquema de sobreexplotación y en este momento el acuífero se sigue explotando con estos esquemas de gestión. Luego presentamos una herramienta de socialización de la información. Fue un modelito que hicimos, que entregamos a todos los usuarios, donde le decíamos un pequeño sistema de ubicación espacial, donde le dijimos a la gente, mira, con esta información ustedes pueden de alguna manera tener la información relevante del acuífero y difundirla a todos los usuarios. Entonces es un modelo que llamamos Aquikeyboard en este caso. Bueno, también cuando hablamos de la cosecha de agua, definitivamente se ha demostrado que las poblaciones prácticamente que han sufrido menos migraciones en el mundo son aquellas que adaptaron tecnología de cosecha de agua. Entonces, básicamente es un evento mundial, es un hecho relevante y básicamente también hemos hecho nuestras experiencias y ahora precisamente esto lo tomo de un concurso que hubo en History Channel, precisamente de una turbina eólica donde, digamos, hay un proceso, ¿no?, de cosecha, digamos, de ordeño del aire para obtener agua para las comunidades. Esta es una idea genial que va a servir mucho para aquellas zonas donde hay poca precipitación, pero hay buena humedad en el aire. Precisamente todas las zonas costeras pudieran servirse de este tipo de tecnologías. También hemos hecho simulación de operación de embalse en lagos colinarios, adaptando precisamente modelitos como EPANET a eso que ya habló el profesor Córdoba, de todo lo que es movimiento de embalse, pero llevado a una escala mucho más sencilla con los productores. Y bueno, precisamente llegamos a dar respuesta precisamente a algo que se hace en ese valle de Quíbor también, que es lo que se conoce como fildeo del agua. Los productores, cada vez que hay precipitaciones intensas en esa zona, prácticamente ahorita en septiembre, octubre estaban en lo mismo, en 2018, llenan sus lagunas y de alguna manera capturan el agua para aprovecharlas con fines de riego. La idea es decirle al productor también que cuánta agua puede regar con esas acumulaciones que hace de manera fortuita, pero que la hace sistemáticamente. Bueno, básicamente después de esto, vamos a las acciones que pudiéramos tener sobre el sector. No vamos a hablar de toda la digamos, la lista de acciones, sino acciones bien puntuales. Primero, reducir consumo, reducir pérdidas y gestionar infraestructura. Eso yo creo que son las fundamentales que podemos hablar hoy. Y lo primero es decir cuánto medir consumo. Hemos hecho experiencias precisamente en Mérida sobre la medición de consumo, los consumos que se dicen, hay gente en el país, sobre todo en Venezuela estoy hablando, que dice que los consumos son superiores a 500 litros persona día, a 400 litros persona día, y yo le digo, no, en Mérida, en el caso de Mérida, se pueden encontrar consumos hasta 180 litros persona día en comunidades como Los Curos del estado de Mérida, y que ha sido sistemática. Los alumnos de mis alumnos han corroborado estas mediciones y básicamente hemos encontrado en Mérida un factor de consumo de 310 litros persona día, que es muy alto porque en el mundo podemos estar hablando de 200 litros persona día, 200 litros persona día y zonas áridas y semiáridas hasta 90 litros persona día, que es lo que se acepta a nivel mundial. Entonces también hemos probado que la introducción de sistemas de micromedición son efectivísimos, han reducido consumo hasta un 20%. Ese análisis lo hemos presentado en congresos latinoamericanos de hidráulica y básicamente esas mediciones las hemos hecho sistemáticas en el caso de Mérida y El Vigía, haciendo prácticamente un censo del sistema comercial. Entonces se pueden reducir consumos con micromedición y digo que este es un valor conservador, un 20%. A veces se puede reducir más. Otro problema que tenemos en el sector son las fugas. Las fugas son fuentes en todo el sistema. Sistema de agua potable que no fuga es el sistema que no se ha construido tampoco. O sea, todos los sistemas, por definición, tienen una alta probabilidad de fugar. La idea es minimizar esa fuga. Imagínense ustedes que vayan a pedir financiamiento
para el banco en una sequía. ¿Cómo les vamos a dar dinero si ustedes tienen las redes como un colador? Es lo que les va a decir el banco o la banca internacional que lo financie o los organismos de financiamiento bilateral o multilateral. Entonces, en este caso hay que medirlas, hay que reducir esas fugas que tenemos en el sistema. Para eso hay indicadores mundiales. Esto les muestro un ejemplo de un balance que se hace en la ciudad del Salto, en México. Lo traigo, pero para que veamos gráficamente cómo pudieran ser esos balances. Los índices lineales que se presentaron cuando empezaron estos aspectos eran los lineales de pérdida en metros cúbicos por kilómetros por día. Digamos 1,44 metros cúbicos por kilómetro por día ya es un indicador de pérdidas inevitables, ¿ok? Muy pocas pérdidas, pero podemos tener más de 48 metros cúbicos por kilómetro por día, valores exagerados. Y muchos países y muchas regiones en Latinoamérica pudieran estar entre valores de 28 y 48. Decimos que, por ejemplo, en Europa están de 1,44 a 6. Las ciudades francesas ya están llegando a valores menores de 2 metros cúbicos por kilómetro por día. Este índice ha ido evolucionando y hay nuevas formulaciones. Estamos hablando de una de indicador propuesto por IWA, y Lindbergh también ha propuesto este indicador. Es el índice de los estándares de infraestructura, ¿okay? Que se plantea para países en vía de desarrollo y países desarrollados bajo diferentes niveles de presión. O sea que tenemos los elementos para decir si un sistema es eficiente o no es eficiente en la prestación de sus servicios. Eso es muy importante para el sector, para la gestión de sequía, porque no, repito, si tenemos un sistema que de alguna manera no está adaptado para cuando nos venga la sequía, esto puede ser muy costoso. ¿Qué hacemos en los sistemas operacionales para controlar las fugas? Vamos a hacer una rapidez y calidad de las reparaciones, vamos a hacer un control activo de presiones, sobre presiones implican fugas, también vamos a hablar de control activo de las fugas, tener sistemas día y noche buscando las fugas donde ocurren y buena calidad de reemplazo de la infraestructura. Este es el enfoque que llamamos enfoque BAPE, que fue propuesto por Foster hace años, pero que de alguna manera es un enfoque, digamos, mundial para tratar ese problema en el sector. Otro problema que tenemos a veces es que no tenemos redundancias. En la sequía, si no tenemos redundancias, vamos a tener grandes problemas. Redundancia en fuentes y redundancias en la prestación del servicio mismo. Les hablo del caso de Mérida. Mérida es una ciudad con unas redes malladas, pero enfocándola a nivel de macro redes, tenemos un acueducto rural que tiene un alimentador norte y un alimentador sur. Una de las cosas que debemos hacer, digamos, para aumentar esa redundancia es interconectar esos alimentadores para poder de alguna manera dar la noción de una red. Una red se concibe precisamente cuando haya una rotura o una deficiencia del servicio, se redistribuyan los flujos. Entonces, en la red de Mérida podemos plantear estas cosas como estas que aumentarían la redundancia y no es como está pasando actualmente, que cada vez que tenemos alguna actividad en la toma, prácticamente toda la ciudad o se queda sin agua o simplemente cuando tenemos que reparar una válvula de reguladora de presión, tenemos problemas porque de alguna manera no se han concebido cosas que damos muy elementales en los cursos de pregrado cuando hablamos de acueductos y cloacas. Pero básicamente esto es importante, hay que plantear redundancias en los sistemas. Bueno, hay un sistema de indicadores que les dejo la tabla, no voy a comentarlos, pero que ya se ha propuesto para el sector agua potable desde hace 100 años, tiene sistemas de indicadores muy robustos que se han estallado, que se han propuesto, que se han estimado. Entonces, no voy a hablar mucho de ese sistema, pero la vamos a entender ustedes algunos indicadores que muestran y deciden sobre la buena salud del sistema. Un sistema que esté enfermo no es un sistema resiliente, y entonces tenemos que llevarlo a sistemas que puedan tener una capacidad resiliente para que puedan afectar este problema de las sequías. Entonces, concluimos dos cosas que son importantísimas. La introducción de acciones de seguridad hídrica para mitigar los riesgos de sequía hace viable, ¿verdad?, la adopción del concepto de gestión integrada de recursos hídricos como medida primaria para la adaptación de los mismos y, en consecuencia, al cambio y la variabilidad climática. Esto es importantísimo. O sea, fíjense lo importante, estamos hablando de sequía, seguridad hídrica y recursos y gestión integrada de recursos hídricos. Son conceptos que son totalmente complementarios y no disímiles. Es importante viabilizar las acciones sin arrepentimiento como medidas primarias para la adaptación al cambio y la variabilidad climática y lograr la mitigación de los riesgos contra la sequía.
Finalmente, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, estamos a la orden en esta presentación.